reseñando y hablando del libro Las montañas de la locura de H.P. Lovecraft. Y también les voy a estar hablando, ¿por qué no?, de por qué para mí es una de las mejores obras para empezar a leer a este autor y por qué para mí es de los mejores libros del mismo. Para poder leer este libro hay que también tener en cuenta que hay lugares en el mundo donde el ser humano simplemente no debería estar. Lugares tan antiguos, tan inmensos, que parecen existir desde antes incluso de que apareciera la vida tal y como la conocemos. Imaginen ahora un continente donde no hay árboles, no hay ciudades, no hay animales que rompan el silencio, solo kilómetros y kilómetros de hielo. Un viento que nunca deja de soplar y la sensación constante de que alguien o algo estuvo ahí mucho antes que nosotros. Ahora imaginen descubrir escondida bajo ese hielo eterno una ciudad imposible. Una ciudad construida millones de años antes de la existencia del ser humano, con edificios gigantescos, calles interminables y una historia capaz de cambiar por completo todo lo que creemos sobre la Tierra. Eso es en las montañas de la locura. Y créanme, es una experiencia que ningún fan del terror debería perderse. Hoy quiero hablarles de uno de mis libros favoritos de H.P. Lovecraft, y cuando digo favorito es que lo digo en serio. Es un libro al que le tengo muchísimo cariño, es de esas historias que, aunque ya sabes cómo terminan, vuelves a leer el libro porque disfrutas cada paso del viaje. Cada vez que regreso a estas páginas siento exactamente la misma curiosidad que la primera vez, y eso es algo que muy pocos libros consiguen. Muchas personas creen que para empezar a leer a Lovecraft hay que comenzar por La llamada de Cthulhu, otras recomiendan El color que cayó del cielo, y ambos son excelentes. Pero si alguien me preguntara cuál creo que es la mejor puerta de entrada a su universo, yo respondería sin pensarlo demasiado, en Las montañas de la locura. Porque aquí está prácticamente todo lo que hace especial a Lovecraft: el horror cósmico, la exploración, las civilizaciones perdidas y la ciencia mezclada con el misterio. Y sobre todo, esa sensación de que el universo es muchísimo más grande de lo que nuestra mente puede comprender. Así que en este video nos vamos a recorrer juntos esta increíble novela. Primero, como no, vamos a hablar un poco sobre Lovecraft y el contexto en el que escribió la obra. Después repasaremos la historia, intentando evitar los spoilers durante la primera parte. Más adelante entraremos de lleno en el análisis, donde sí hablaremos de los acontecimientos más importantes. Y finalmente, como no, les voy a explicar por qué considero que este libro sigue siendo el mejor punto de partida para descubrir el autor. Así que pónganse cómodos, porque hoy viajamos al lugar más inhóspito del planeta, a la Antártida. Antes de entrar a la historia, creo que vale la pena hablar un poco del hombre detrás de ella. Howard Phillips, o más conocido como H.P. Lovecraft, nació en 1890 en Providence, Estados Unidos. Y aunque hoy es conocido y considerado como uno de los escritores más influyentes del terror, la realidad es que durante su vida nunca disfrutó del reconocimiento que tiene actualmente. De hecho, murió prácticamente siendo un autor de culto. Publicaba principalmente en revistas especializadas, ganaba muy poco dinero y jamás imaginó que casi 100 años después millones de personas seguirían leyendo sus libros. Pero, ¿qué hizo tan especial a Lovecraft? Porque monstruos ya existían de antes, casas embrujadas también, vampiros, hombres lobos, fantasmas, todo eso ya formaba parte del terror clásico. Lovecraft decidió ir por un camino completamente distinto. En lugar de preguntarse qué ocurría dentro de una casa embrujada, se preguntó qué había más allá de nuestro planeta, qué secretos escondía el universo y qué pasaría si un ser humano descubriera algo que jamás debió conocer. Así nació lo que hoy conocemos como horror cósmico, un tipo de terror donde el miedo no proviene únicamente de un monstruo, proviene del conocimiento, de comprender que la humanidad no es el centro del universo, que existen seres muchísimo más antiguos que nosotros, civilizaciones enteras que aparecieron y desaparecieron millones de años antes de que existieran los dinosaurios,
y que, para esas entidades, nosotros no somos importante que una hormiga. Ese pensamiento es mucho más aterrador de lo que parece. Y creo que Las montañas de la locura representa esa idea mejor que cualquier obra de Lovecraft. Esta novela fue escrita en 1931, sin embargo, varios editores la rechazaron. Les parecía demasiado larga para las revistas pulp de la época. Además, la historia era muy diferente a lo que normalmente publicaban. Había demasiada ciencia, demasiadas descripciones y un ritmo mucho más pausado. Finalmente, terminó publicándose algunos años después, en 1936. Y con el paso del tiempo pasó a ser una novela rechazada, a convertirse en una de las novelas más importantes de todo el terror moderno. Algo que siempre me llamó la atención de Lovecraft es que escribió esta historia durante una época en la que las expediciones polares despertaban muchísimo interés en el público. Todavía existían enormes zonas del planeta que prácticamente nadie conocía. La Antártida seguía siendo un lugar misterioso, un territorio donde cualquier descubrimiento parecía posible. Y Lovecraft aprovechó perfectamente esta sensación, porque si había un sitio donde podía esconderse una ciudad imposible, era justamente allí. Otra curiosidad muy interesante es que esta novela mezcla terror con ciencia ficción de una manera sorprendente. Hoy estamos acostumbrados a ver esa combinación, pero en los años 30 era algo bastante novedoso. Aquí, los protagonistas no son cazadores de monstruos, ni sacerdotes, ni detectives, son científicos, geólogos, biólogos, profesores universitarios, y eso hace que todo resulte mucho más creíble. Porque las decisiones que toman están basadas en la curiosidad científica, no buscan aventuras, simplemente quieren descubrir la verdad, y esa búsqueda termina llevándolos al peor lugar imaginable. Y ahora sí, hablemos de la historia. Todo comienza con un hombre llamado William Dyer, profesor de geología en la Universidad Miskatonic. Desde las primeras páginas entendemos que está escribiendo un testimonio desesperado. No busca fama, no quiere reconocimiento. Lo único que quiere es evitar que otra expedición viaje al mismo lugar donde él estuvo. Porque sabe que si alguien vuelve allí, podría despertar algo que jamás debía ser encontrado. Ese comienzo me parece brillante, porque desde el primer capítulo sabemos que ocurrió una tragedia. No sabemos cuál, ni tampoco sabemos cómo, pero sabemos que algo salió terriblemente mal. Y eso hace que quieras seguir leyendo inmediatamente. La expedición está formada por científicos de distintas disciplinas. Todos tienen experiencia explorando lugares extremos. Llevan al mejor equipo disponible para la época. Aviones, trineos, instrumentos de perforación. Todo parece estar perfectamente planificado. En teoría, no hay motivo para que algo salga mal, pero justamente ahí está la gracia de Lovecraft. El peligro no proviene de un horror humano, proviene de algo mucho más antiguo que la propia humanidad. Al principio todo transcurre como una expedición científica normal. Recogen muestras de roca, analizan el terreno, estudian fósiles, realizan perforaciones en el hielo, nada fuera de lo común. Incluso podría parecer una novela de exploración, pero poco a poco comienzan a aparecer pequeños detalles, cosas que no encajan, hallazgos que desafían todo lo que la ciencia considera posible, y es aquí donde la historia comienza a cambiar por completo. Los investigadores descubren restos de fósiles de criaturas desconocidas, seres que poseen características animales, pero también vegetales, organismos tan extraños que ningún científico logra clasificarlos correctamente, y lo más inquietante de todo es que parecen tener una antigüedad imposible, muchísimo mayor que cualquier forma de vida conocida. Ese descubrimiento ya sería suficiente para cambiar la historia de la humanidad, pero apenas es el comienzo, porque detrás de esos fósiles se esconde un secreto infinitamente más aterrador. Hasta este punto la expedición sigue siendo, al menos en apariencia, un trabajo científico. Hay descubrimientos interesantes, sí, pero todavía nada que haga pensar en algo sobrenatural. Y creo que esa es una de las mayores virtudes de Lovecraft.
no tiene prisa. No necesita que aparezca un monstruo en el primer capítulo para captar tu atención. Prefiere hacer algo mucho más inteligente, despertar tu curiosidad. Porque igual que los protagonistas, tú también quieres saber qué demonios está ocurriendo. Poco después de encontrar aquellos extraños fósiles, uno de los equipos de exploración, liderado por el profesor Lake, decide avanzar más al interior del continente. Su misión es sencilla: seguir investigando la zona donde aparecieron los restos. Nada parece indicar que vaya a suceder algo fuera de lo normal, pero es precisamente esa sensación de rutina la que hace que todo resulte mucho más inquietante cuando las cosas empiezan a torcerse. Durante las excavaciones, encuentran varios cuerpos increíblemente bien conservados por el hielo. No son fósiles, no son esqueletos, son organismos completos, como si hubieran permanecido congelados durante millones de años. Y aquí, Lovecraft se toma su tiempo para describirlos con muchísimo detalle. No son criaturas que den miedo por ser grotescas. Lo que dan miedo es que parecen posibles. Extrañas, sí, pero descritas con un lenguaje casi científico, que hace que por momentos uno olvide que está leyendo una novela de terror. Lake bautiza a estas criaturas con un nombre provisional, aunque pronto todos empiezan a referirse a ellas simplemente como los antiguos. Su anatomía desafía cualquier clasificación conocida. Tienen rasgos de estrellas de mar, de planta, de animal marino, y aún así funcionan como un único organismo perfectamente adaptado. Cuanto más los estudian, más evidente resulta que no pertenecen a ninguna rama conocida de la evolución terrestre. Y entonces ocurre algo extraño, muy extraño. Lake envió un mensaje por radio al campamento principal. Está emocionado, demasiado emocionado. Dice que el descubrimiento podría cambiar para siempre la biología, la geología y la historia de la vida en la Tierra. Incluso afirma que algunas teorías de Darwin podrían necesitar ser revisadas. Imaginen escuchar algo así desde el lugar más aislado de la Tierra. Pero de repente, las comunicaciones se cortan. Silencio absoluto. Aquí es donde la novela empieza a transformarse. Dyer y el resto del equipo deciden viajar hasta el campamento de Lake para averiguar qué ha sucedido. Y mientras avanzan en el hielo, el lector ya sabe que algo horrible les espera. Lovecraft nunca dice exactamente qué pasó. Solo deja pequeñas pistas, y nuestra imaginación empieza a trabajar sola. Personalmente, esta parte siempre consigue ponerme nervioso, porque sabes que el desastre ya ocurrió. Solo falta descubrir cómo. Cuando finalmente llegan, todo está destruido. Las tiendas están destrozadas, el equipo aparece disperso por la nieve, los perros han sido brutalmente asesinados, y los miembros de la expedición también. No voy a entrar en todos los detalles porque creo que esta escena merece ser descubierta por cada lector, pero sí puedo decir que es uno de esos momentos donde Lovecraft demuestra que no necesita demostrar la violencia constantemente para generar horror. Lo que verdaderamente perturba no es la sangre, es el misterio, no entender que fue capaz de hacer algo así. Y entonces descubren un detalle todavía más inquietante. Algunos de los cuerpos antiguos han desaparecido. No fueron destruidos, no fueron robados, simplemente ya no están. Y esa idea me parece muchísimo más aterradora que si el autor hubiera mostrado directamente el monstruo, porque la pregunta aparece inmediatamente en nuestra cabeza. ¿Y si nunca estuvieron muertos? Después de abandonar el campamento, Dyer y Danforth deciden continuar con la expedición, y aquí aparece una de las imágenes más memorables de toda la literatura de terror. Frente a ellos se levanta una cordillera gigantesca, no una montaña, una muralla de montañas, tan enormes que parece desafiar toda lógica. Lovecraft las describe como más altas que el Himalaya. Intenten imaginar eso por un momento. Estamos hablando de picos imposibles, ocultos en el corazón de la Antártida, un lugar donde, según toda historia conocida, jamás había llegado un ser humano.
Y detrás de esas montañas hay algo. Creo que uno de los mayores aciertos del libro es que las montañas no son simplemente un escenario, son un personaje más. Representan ese límite que el ser humano nunca debió cruzar, como si la propia naturaleza hubiera levantado un muro para esconder un secreto, y aún así, la curiosidad puede más. Porque eso define a los protagonistas. Son científicos. Su trabajo consiste precisamente en responder preguntas, aunque las respuestas puedan destruir todo lo que creen saber. Después de sobrevolar la cordillera, la encuentran, y esta escena es probablemente mi escena favorita de toda la novela. Frente a ellos aparece una ciudad gigantesca, no unas ruinas, no un pequeño asentamiento, una ciudad completa, con edificios colosales, torres, calles, plazas, murallas, todo construido con una arquitectura imposible de comparar con cualquier civilización humana. Y lo más increíble es su antigüedad. No estamos hablando de miles de años, ni siquiera de cientos de miles. Estamos hablando de millones de años, muchísimo antes de los dinosaurios, muchísimo antes de los primeros mamíferos, muchísimo antes de nosotros. Cuando leí esta parte por primera vez, recuerdo haber pensado exactamente lo mismo que Dyer. ¿Cómo puede existir algo así? ¿Cómo es posible que nadie lo hubiera descubierto antes? Y sobre todo, ¿quién fue capaz de construir una ciudad de semejante tamaño? Ese es el momento exacto en que la novela deja de ser una expedición científica. Ahora estamos explorando la historia perdida del planeta, y cada edificio parece esconder una respuesta. Dyer y Danforth deciden entrar, y aquí empieza una parte que para mí es simplemente brillante, porque Lovecraft convierte la exploración en el verdadero motor del miedo. No hay persecuciones constantes, no hay sobresaltos, solo dos hombres caminando por una ciudad completamente vacía, escuchando únicamente el eco de sus propios pasos, intentando comprender quién vivió allí, y esa calma resulta inquietante, porque sabes que en un lugar tan enorme no puede haber estado vacío para siempre. Mientras recorren los edificios, encuentran enormes murales tallados directamente sobre la piedra, y aquí ocurre algo fascinante. Los protagonistas empiezan a reconstruir la historia completa de aquella civilización únicamente observando sus grabados. Es casi como leer un libro, pero escrito hace millones de años. Y debo reconocer que esta parte suele dividir mucho a los lectores. Hay personas que consideran que Lovecraft dedica demasiada página a describir estos murales, y lo entiendo. Si buscas una novela de acción, quizá pueda parecer lenta, pero a mí me encanta, porque siento que estoy descubriendo la historia junto con los personajes. No es un resumen, es una investigación, y eso hace que cada revelación tenga mucho más peso. Poco a poco, Dyer comprende que los antiguos no eran simples criaturas. Era una civilización increíblemente avanzada. Dominaba la arquitectura, la ingeniería, la biología, la exploración espacial, y durante millones de años fueron los verdaderos dueños de la Tierra. Solo imaginen el impacto de descubrir algo así. Toda la historia de la humanidad queda reducida a un simple instante. Somos los únicos últimos en llegar, no los primeros. Y esa idea resume perfectamente el horror cósmico de Lovecraft. No somos especiales, no somos importantes, solo ocupamos un pequeño capítulo dentro de una historia muchísimo más antigua. Pero mientras Dyer reconstruye el pasado de los antiguos, empiezan a aparecer señales de que quizá la ciudad no esté tan abandonada como parece. Y aquí es donde, en mi opinión, En las montañas de la locura deja de ser únicamente una novela de terror. Se convierte en una historia sobre la historia misma. Porque mientras Dyer y Danforth recorren aquella ciudad, descubren algo increíble. Los enormes murales que cubren las paredes no son simples decoraciones, son un registro, una especie de biblioteca tallada de piedra, un relato visual que cuenta millones de años de historia, y poco a poco los protagonistas empiezan a entenderlo. Los antiguos no llegaron a la Tierra de otro continente,
ni desde las profundidades del océano. Llegaron desde el espacio, muchísimo antes de que existiera cualquier forma de vida compleja en nuestro planeta. Y aquí Lovecraft hace algo que me parece brillante. En lugar de presentar a los antiguos como simples monstruos, los presenta como una civilización. Tenían ciudades, arte, arquitectura, conocimientos científicos, exploraban otros mundos, construían enormes metrópolis, vivían y trabajaban, se organizaban, incluso tenían conflictos entre ellos. Y creo que eso hace que resulte mucho más interesante que cualquier criatura que simplemente aparece para matar personas, porque dejan de ser el monstruo y pasan a convertirse en personajes históricos, en una especie que tuvo pasado, un desarrollo y finalmente una caída. De hecho, mientras leía esta parte, no podía evitar pensar que Lovecraft estaba haciendo algo muy parecido a un arqueólogo. En vez de mostrarnos directamente lo ocurrido, nos obliga a recurrir al pasado a partir de ruinas. Exactamente igual que hacemos hoy cuando estudiamos civilizaciones como los mayas, los egipcios o los romanos. Solo que aquí estamos hablando de seres que existieron millones de años antes. Y esa idea me parece fascinante. Pero toda gran civilización tiene sus errores. Y el mayor de ellos, de los antiguos, tuvo nombre: los Shoggoths. Si nunca han leído el libro, probablemente esperen que los Shoggoths sean simplemente el monstruo final. Pero no, son mucho más que eso. Los antiguos los crearon como herramientas vivientes. Eran organismos capaces de cambiar de forma constantemente. No tenían una estructura fija, podían convertirse prácticamente en cualquier cosa. Realizaban trabajos pesados, construían ciudades, transportaban materiales. Eran, en cierto modo, esclavos biológicos. Y aquí aparece uno de los temas que más me han gustado del libro, porque aunque Lovecraft nunca lo dice de manera directa, es imposible no pensar en una pregunta: ¿qué ocurre cuando una creación deja de obedecer a su creador? Los Shoggoths terminaron desarrollando conciencia, aprendieron, evolucionaron y finalmente se rebelaron. Es una idea que hoy vemos muchísimo en historias de inteligencia artificial o de robots, pero estamos hablando de un libro escrito en 1931. Eso me parece impresionante. Y aquí quiero detenerme un momento, porque creo que mucha gente reduce a Lovecraft únicamente a monstruos con tentáculos, que eso es bastante injusto. Lo realmente interesante de sus historias nunca fueron las criaturas, fue lo que representaban. En este caso, los Shoggoths representan algo muy humano: el miedo a perder el control sobre aquello que nosotros mismos creamos. Es una idea que sigue siendo actual casi 100 años después, y eso demuestra lo adelantado que estaba Lovecraft en algunos aspectos. Hay algo que siempre digo cuando recomiendo este libro, y es que el monstruo no es el verdadero enemigo. El enemigo es el conocimiento. Imaginen descubrir que todo lo que aprendieron en el colegio sobre la historia de la vida es incorrecto, que los seres humanos no somos la especie dominante, ni la primera inteligencia que habitó el planeta, ni siquiera la más importante. Imaginen descubrir que millones de años antes ya existía una civilización infinitamente más avanzada que nosotros, y que desapareció sin dejar prácticamente ningún rastro. Eso destruiría por completo nuestra forma de entender el mundo. Y ese es el horror que plantea Lovecraft. No el miedo a morir, sino el miedo a comprender, porque hay verdades que una vez descubiertas ya no pueden olvidarse. Creo que esa es la razón por la que el libro sigue funcionando tan bien incluso hoy. No depende de los sustos, depende de las ideas, y de las buenas ideas nunca envejecen. Algo que me parece curioso es que mucha gente dice que los personajes de Lovecraft son planos. Y siendo sincero, tienen parte de razón. No son personajes especialmente complejos desde un punto de vista emocional. No conocemos demasiado de su vida personal, ni sus familias, ni sus sueños. Pero creo que eso es completamente intencional, porque el verdadero protagonista nunca es una persona, es el descubrimiento, es una ciudad. Es aquello que permanece oculto bajo el hielo. Dyer y Danforth funcionan como nuestros ojos. Nos permiten recorrer ese lugar imposible y cumplen muy bien ese papel. Además, me gusta cómo reaccionan
No intentan convertirse en héroes, no buscan enfrentarse a lo desconocido, simplemente intentan comprenderlo. Y cuando finalmente entienden lo que tienen delante, lo único que desean es marcharse. No voy a contar exactamente cómo termina la novela, porque sinceramente creo que el final merece ser vivido por cada lector y lectora en vivo. Pero sí puedo decir algo. Cuando por fin aparece el verdadero peligro, Lovecraft vuelve a hacer algo diferente. No dedica páginas enteras describiéndolo, no necesita explicar cada detalle, prefiere insinuarlo. Y ahí está su mayor virtud, porque nuestra imaginación siempre construye algo mucho más aterrador que cualquier descripción. Hay una frase muy conocida de él que dice que el miedo más antiguo de la humanidad es el miedo a lo desconocido. Y creo que ninguna obra ha representado mejor esa idea. Recuerdo perfectamente la primera vez que terminé el libro. Cerré la última página y me quedé unos minutos mirando el techo. No porque el final fuera impactante únicamente, sino porque me dejó pensando en lo pequeños que somos, en todo lo que todavía desconocemos sobre nuestro propio planeta, y lo difícil que resulta creer que ya lo sabemos todo. Esa sensación es muy difícil de conseguir, y pocos autores la logran. Si tuviera que elegir una sola palabra para definir este libro, sería atmósfera, porque la Antártida no es simplemente un necesario escenario bonito, es parte fundamental de la historia. Imagina esta historia en una novela, o un castillo. Simplemente no funcionaría igual. La inmensidad del hielo transmite aislamiento, silencio, fragilidad. No hay ayuda, no hay refugio, no hay escapatoria. Solo kilómetros y kilómetros de un paisaje completamente blanco. Y creo que esa sensación de vacío hace que el terror resulte muchísimo más efectivo. Porque incluso antes de descubrir la ciudad, ya te sientes incómodo. Ya sientes que algo no está bien. Y eso es mérito de la forma en que Lovecraft describe cada paisaje. No son simples descripciones. Construyen el miedo poco a poco, como una tormenta que sabes que va a llegar, pero nunca sabes exactamente cuándo. Y para mí, ese es el momento en el que entiendes por qué En las montañas de la locura no es solo una buena novela de terror, es una de las mejores historias de exploración jamás escritas, porque logra que tú también quieras descubrir qué hay detrás de la siguiente puerta, aunque sepas perfectamente que probablemente no quieras encontrar la respuesta. Después de terminar la novela, hubo una pregunta que me hice casi de inmediato. ¿Por qué este libro me gusta tanto? Y con el paso de los años, creo que encontré la respuesta. Porque aquí está todo lo que hace grande a Lovecraft. Cuando alguien escucha el nombre de Lovecraft, normalmente piensa en Cthulhu, que es completamente normal. Cthulhu se convirtió prácticamente en un ícono de la cultura popular. Aparece en videojuegos, en películas, en juegos de mesa, en camisetas. Incluso hay personas que conocen a Cthulhu sin haber leído jamás una sola página de Lovecraft. Pero lo curioso es que Cthulhu no representa todo lo que escribió el autor. De hecho, muchas personas empiezan leyendo la llamada de Cthulhu esperando encontrar una novela llena de acción y monstruos gigantes, y cuando descubren que es solo un relato bastante pausado, se decepcionan. No porque sea malo, porque no lo es una obra excelente, pero quizá no sea la más accesible para alguien que nunca ha leído a Lovecraft. En cambio, en Las montañas de la locura, tiene algo distinto. Tiene una estructura mucho más fácil de seguir. Empieza como una expedición científica, después se convierte en un misterio, más adelante en una historia de exploración, y finalmente termina siendo una auténtica pesadilla cósmica. Es una evolución constante y nunca da la sensación de quedarse estancada. Y eso hace que sea mucho más sencilla conectar con la historia. Además, hay algo que me encanta. Aquí Lovecraft no necesita recurrir constantemente a nombres imposibles de pronunciar ni a decenas de referencias a otras obras para que disfrutes la historia. Si este fuera el primer libro suyo que lees, funciona perfectamente. No necesitas conocer su universo, no necesitas haber leído nada antes. Simplemente te sientas y empiezas la expedición.
Y poco a poco vas descubriendo ese mundo junto con los protagonistas. Y creo que esa es una de sus mayores virtudes. Eso sí, también quiero ser completamente honesto, porque este libro no es perfecto, y creo que sería injusto decir lo contrario. Lovecraft tiene una forma de escribir muy particular. Describe muchísimo. A veces dedica varias páginas a explicar un paisaje, una montaña, una pared, un edificio. Y entiendo perfectamente que hay lectores que encuentran eso pesado. Yo mismo la primera vez que lo leí hubo momentos en los que pensé, bueno, ya entendí cómo es la montaña, vamos a seguir. Pero luego comprendí por qué lo hace. Porque esas descripciones construyen la atmósfera. Cuando finalmente ocurre algo aterrador, el escenario ya está completamente grabado en tu cabeza. Y eso hace que el impacto sea muchísimo mayor. Es un libro que recompensa la paciencia, y creo que eso también es parte de su encanto. Algo que me parece increíble es la enorme influencia que ha tenido esta novela. Muchas personas creen que Lovecraft solo inspiró libros de terror, pero no. Su influencia llega muchísimo más lejos. Cada vez que veo películas como La Cosa, siento que hay un pedazo en las montañas de la locura, la Antártida, Isla Aislamiento, o la sensación de que algo antiguo permanece oculto bajo el hielo. Todo eso recuerda inevitablemente a esta historia, y lo mismo ocurre con películas como Alien o Prometheus, no porque adapten directamente la novela, sino porque toman muchas de sus ideas, civilizaciones antiguas, seres anteriores a la humanidad, ruinas gigantescas, el miedo a descubrir demasiado. Es imposible no encontrar similitudes, y eso demuestra la importancia que tuvo Lovecraft para la ciencia ficción y el terror moderno. Lo mismo ocurre con los videojuegos, desde Bloodborne hasta Darkest Dungeon, desde Call of Cthulhu hasta muchísimos juegos independientes. Todos han heredado algo de esa idea tan característica de Lovecraft, que el conocimiento puede ser mucho más peligroso que cualquier arma. Y eso me parece fascinante, porque significa que una novela publicada hace casi 100 años todavía sigue inspirando historias nuevas. Y eso muy pocos autores pueden decirlo. Si tuviera que resumir todo este libro en una sola sensación, sería la curiosidad. Porque nunca deja de hacerte preguntas. ¿Qué encontraron? ¿Quién construyó esa ciudad? ¿Por qué desapareció? ¿Qué ocurrió realmente allí? Y cada respuesta genera una pregunta todavía más grande. Y eso hace que sea muy difícil dejar de leer. No porque tenga acción constante, sino porque quieres saber un poco más, un poco más y un poco más. Hasta que sin darte cuenta, ya llegaste al final. Y creo que esa es una de las mejores cualidades que puede tener cualquier libro. Hacer que quieras pasar la página siguiente una y otra vez. Y, sinceramente, muy pocos libros han conseguido despertar en mí esa sensación de aventura, misterio y asombro, como lo hizo en Las Montañas de la Locura. Por eso, incluso después de leer muchas otras obras de Lovecraft, siempre termino regresando a esta. Porque cada lectura me recuerda por qué me enamoré de su forma de escribir y por qué, de alguna manera, siento que nunca termino de descubrir todos los secretos que esconde esa ciudad perdida bajo el hielo. Hay libros que disfrutas mientras los lees. Hay otros que recuerdas durante unos días y luego quedan en tu biblioteca. Y después están esos libros que por alguna razón se quedan contigo, que vuelves a abrir meses o años después, no porque hayas olvidado la historia, sino porque quieres volver a sentir lo mismo. Y para mí, En Las Montañas de la Locura permanece ese grupo. No fue el primer libro de Lovecraft que leí, pero sí fue el primero que me hizo entender por qué tanta gente lo considera uno de los escritores de terror más importantes de la historia. Hasta ese momento yo pensaba que Lovecraft era simplemente el autor de Cthulhu, y qué equivocado estaba, porque después de leer esta novela entendí que su verdadero talento nunca estuvo únicamente en crear criaturas extrañas. Su talento estaba en hacerte sentir pequeño, en recordarte que el mundo existía muchísimo antes que nosotros, y que probablemente seguiría existiendo muchísimo después. Creo que esa es la razón por la que le tengo tanto cariño, porque no intenta asustarte con un monstruo que aparece detrás de una puerta, intenta asustarte con una idea, y las ideas a veces duran mucho más que cualquier susto.
Si tuviera que elegir un solo momento del libro, ni siquiera escogería la escena más terrorífica. Escogería el instante en que Dyer comprende la verdadera historia de los antiguos, porque ahí cambia completamente la perspectiva. Hasta ese momento creemos estar descubriendo un monstruo, pero en realidad estamos descubriendo una civilización, una especie que soñó, que construyó, que exploró, que dominó el planeta durante millones de años. Y aún así, terminó desapareciendo. Eso me parece profundamente triste y también profundamente humano, porque nos recuerda que ninguna civilización es eterna, ni siquiera la nuestra. Hay una frase que siempre me viene a la cabeza cuando pienso en este libro, y es que la humanidad suele comportarse como si hubiera descubierto todos los secretos del planeta. Pero basta mirar un mapa para darse cuenta que todavía conocemos muy poco. El océano sigue escondiendo criaturas que nunca hemos visto. Las cuevas más profundas aún guardan secretos. Y aunque hoy la Antártida sea muchísimo más explorada que en la época de Lovecraft, sigue siendo uno de los lugares más misteriosos del mundo. Quizá por eso, esta novela sigue funcionando tan bien, porque juega con una pregunta muy simple. ¿Y si todavía queda algo ahí abajo? No porque sea probable, sino porque nuestra imaginación disfruta haciéndose esa pregunta. Sin ninguna duda, recomendaría esta novela, pero con una condición. No lo lean esperando una novela de acción. No lo lean pensando que cada 10 páginas aparecerá un monstruo, porque no es ese tipo de historia. Leanlo con calma, como si ustedes también formaran parte de la expedición. Escuchen el viento, imaginen el hielo, imaginen el silencio y sobre todo, déjense llevar por la curiosidad, porque eso es exactamente lo que hace la novela. Te invita a avanzar un poco más, a cruzar una puerta, a explorar un pasillo más, hasta que llega un momento en el que ya es demasiado tarde para regresar. Y ahí es cuando Lovecraft hace lo mejor que sabía hacer. Te deja solo frente a algo que tu mente apenas puede comprender. De verdad, si nunca han leído Lovecraft, empiecen por aquí. Sé que mucha gente te recomendará La llamada de Cthulhu, y entiendo perfectamente por qué. Es el relato más famoso. Pero creo que Las montañas de la locura representa muchísimo mejor todo lo que hace único a Lovecraft. Aquí está su obsesión por el conocimiento, su pasión por la exploración y su forma de construir tensión y su horror cósmico. Y esa capacidad de convertir un paisaje completamente vacío en uno de los lugares más inquietantes de la literatura. Después de leer esta novela, entrar en el resto de su obra resulta muchísimo más natural. Ya entiendes su estilo, ya entiendes su ritmo y sobre todo, ya entiendes qué clase de miedo quería provocar. Hay algo curioso. Cada vez que termino este libro, me pasa exactamente lo mismo. Miro fotografías reales de la Antártida y durante unos segundos no puedo evitar pensar en la historia. Sé perfectamente que es ficción, por supuesto que lo sé, pero Lovecraft consigue algo muy difícil. Hace que durante un instante quieras creer, que te preguntes qué habría debajo de kilómetros de hielo si pudiéramos perforarlos todos. ¿Qué secretos desaparecieron para siempre? ¿Y cuántas historias nunca conoceremos? Eso, para mí, es la mejor definición posible del buen terror. No el que te hace cerrar los ojos, sino el que te hace mirar al mundo de una manera diferente. Y quizá esa sea la verdadera locura de estas montañas. No los monstruos, no la ciudad, no los Shoggoths, sino la idea de que el ser humano lleva toda su historia creyéndose el protagonista, cuando en realidad tal vez solo llegó al final de un relato que había comenzado millones de años antes. Y hasta aquí llega esta reseña. Espero de verdad haber conseguido transmitir, aunque sea una pequeña parte, lo especial que es este libro para mí. Porque más allá de ser una novela de terror, para mí es una historia sobre la curiosidad, sobre el conocimiento y sobre lo increíblemente pequeño que puede llegar a sentirse el ser humano frente a un universo que nunca termina de comprender.
Si ya lo leyeron, me encantaría saber qué les pareció en los comentarios. ¿Les gustó tanto como a mí? ¿Hay otra obra de Lovecraft que consideren superior? Me encantaría leerlos. Los voy a estar leyendo en los comentarios, y si todavía no han leído En las montañas de la locura, de verdad espero que este video les haya despertado la curiosidad suficiente para darle una oportunidad, porque creo que es una de las historias que todo amante del terror debería experimentar al menos una vez. Si les gustó este video y quieren que hablemos de más libros de Lovecraft, de Stephen King o de Edgar Allan Poe, otros clásicos del terror, no olviden apoyar el canal. Y recuerden, a veces los secretos más aterradores no están escondidos en casas de brujas ni en cementerios abandonados, sino kilómetros bajo de hielo, esperando a que alguien tenga la mala idea de volver a encontrarlos.